hacia todo el resto de los centros privados en Maracaibo. El doctor tiene amplia experiencia también en el exterior, trabaja en el exterior y bueno, vamos a presentarlo y vamos a dejarlo para que él mismo se presente también y ya nos pueda decir de su experiencia, de su trayectoria desde que se graduó y bueno, ya presentando levemente tu currículum o muy brevemente, entonces ya continuar con el tema que vamos a abordar. Bienvenido, Jesús. Un abrazo muy grande, hermano. Bueno, mi nombre es Jesús Finol, soy médico egresado de la prestigiosa Universidad del Zulia, compañero de promoción de este señor que tienen aquí al lado. Todo un honor, así. Hicimos juntos cirugía general y posteriormente yo me fui a urología, cirugía general en el Hospital General del Sur, urología en el Hospital Universitario de Maracaibo y desde entonces estoy dedicado a la parte urológica. Muy bien. A ver, Jesús, todavía las actividades urológicas en el país, con toda la situación que tenemos de las limitaciones económicas que hay, ¿cómo se encuentra esa situación actualmente? Tanto a nivel público como a nivel privado. Eso es porque, a ver, vamos a abordar un tema muy importante que es la parte sexual masculina, los órganos sexuales masculinos, ¿no? Y hay elementos que a la población y a los espectadores nosotros les vamos a tratar de dar alguna orientación. Pero para saber eso tenemos que conocer también cómo se encuentra realmente la situación y qué nivel de demanda se encuentra en la parte de profesionales. Bueno, en urología, ¿no? Sí, por supuesto. Realmente es bastante limitante la cantidad de recursos, no solamente desde el punto de vista de materiales e insumos, sino también desde el punto de vista de personal. ¿Okay? Hay bastante escasez de personal. Estamos hablando desde enfermería y por supuesto hasta especialistas. De hecho, recientemente... Y en el área urológica principalmente, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se encuentra en estos momentos? Es bastante prohibitivo porque la demanda es muy grande y los recursos muy limitados. Estamos hablando de recursos tanto de personal como de insumos, inclusive claro, hasta de instrumental, claro, que hay hospitales que están muy críticos de instrumental, sobre todo estamos hablando de la parte endoscópica y pues que se requieren, al igual que en otras especialidades, como la traumatología, pues muchos consumibles, por así decirlo. Claro. Y la dotación es muy baja y los pacientes no siempre pueden adquirir todos los materiales. ¿Tú consideras que en un momento determinado, por lo que has podido ver, sobre todo en la privada, el nivel de demanda los ha sobrepasado ustedes? Sí, claro. Con creces, a veces no damos abasto porque las consultas se hacen interminables y por supuesto con lo limitante, el poder adquisitivo de la población hace que tengan que emigrar hacia los hospitales públicos donde la respuesta es mínima porque no hay capacidad de poder manejar el volumen tan grande de pacientes. Estamos hablando de los hospitales, de los 4 hospitales grandes a nivel regional, por así decirlo. No hay capacidad. ¿Y pudiera haber alguna comparación con lo que es ahora el sistema privado en cuanto a eso? Bueno, en el sistema privado se ha tenido que hacer, digamos, adaptación, tratando de manejar paquetes económicos y todo, debido a que la gente tampoco tiene como en otros tiempos la capacidad económica. Los recursos, ¿no? Sí. Como seguros, etcétera, etcétera. No existen seguros. Los créditos bancarios son muy limitantes. O sea, hay limitaciones de todo tipo. Hay limitaciones de todo tipo. Los sueldos no le permiten. Vamos a continuar ya próximamente, vamos a comerciales, vamos a máster y cuando regresemos entonces vamos a abordar ya de por sí el tema especial de la especialidad para que ya la gente pueda ir teniendo y desarrollando las dudas, pues, las preguntas para que nos podamos ir orientando. Vamos a comerciales. Expresión libre. No, tranquilo. Cada voz encuentra su con la balita, ¿no? Sí, pero la de. Es la de. Listo. Está tropezando el cuello de la camisa con ella. Se la van a acomodar, pero no importa, que se viene la muchacha. viene para acá. Ella viene para acá, tranquilo. Dime lo que es porque... No te muevas porque te llevan preso. Sí. Lo que ustedes me digan yo lo hago porque si no
Aquí sí. Expresión libre, donde cada voz encuentra su eco. Expresión libre, donde cada voz encuentra su eco. 774.
5003. En ese número podemos recibir los mensajes para podérselos leer y pasarle la información a la entidad o a la persona que sea necesario. Siempre es importante recordarles que es necesario la identificación con el número de cédula por temas de ley. Continuamos, Jesús. Vamos a abordar un tema muy importante como es el tema del órgano reproductor masculino, el pene. En estos momentos podemos hablar acerca de esto en cuanto a cuáles serían o cuál es el principal problema o el más común que has visto tanto en la atención pública como en la atención privada a nivel de las consultas, en cuanto al tema de lo que son las inflamaciones y las infecciones. Podemos hablar primero de las inflamaciones, de lo que son los procesos inflamatorios, y posteriormente entonces en cuanto a infecciones, porque sabemos que hay de distintas naturalezas. Entonces abordemos el tema de la inflamación que se presenta en el pene principalmente. Bueno, la mayoría de las veces, por frecuencia en cuanto a procesos inflamatorios, estamos hablando de candidiasis, también pacientes con antecedentes problemas diabéticos, con balanopostitis del diabético. ¿Balanopostitis se le llama a qué exactamente? A la inflamación del glande y del prepucio. Ok. Y por supuesto, todo eso tiene sus ingredientes adicionales, como es en los diabéticos, es a veces, como lo decía uno de mis profesores que en paz descanse, el pene es el termómetro del diabético. Muchas veces el paciente diabético no te hace otra manifestación sino una balanopostitis. Y aunque es de causa desconocida todavía, no se tiene claro el por qué, hasta que tú no resuelvas el problema glicémico, no va a resolver la balanitis o la balanopostitis y abarca también el prepucio. Es muy interesante ese tema porque fíjate que estabas mencionando algo, que a pesar de lo avanzado que está la ciencia, todavía no se ha podido determinar cuál es la causa real por la que eso se produce. O sea, todavía ustedes no han tenido conocimiento. En cuanto al diabético, no. Por supuesto, existe un gran margen de otro tipo de lesiones. Con la candidiasis es quizás la más común que se puede... Que es la micosis, que es el hongo, ¿no? El hongo, sí, la Candida albicans, okay, que muchas veces se produce por desaseo del paciente, o sencillamente es más frecuente, por supuesto, en pacientes no circuncidados, o sea, que todavía tienen su prepucio por la misma es decir, toda la piel que le cubre la parte del extremo. Inclusive cuando no hay compatibilidad de las floras bacterianas, o la mujer, que es normalmente la que lo tiene, en estos casos es por alteraciones hormonales. ¿Okay? Las mujeres son muy hormonodependientes, quizás más que nosotros. Más que nosotros los hombres. Okay. Sí, por el tema de diferentes facilidades, digamos, de aseo del pene en relación a la vagina. Mira, yo he visto algunos casos que me ha llamado la atención, que hay gente que siente la sensación de molestia, ardor, en la zona cercana al extremo de la región peniana, que es esa piel que está como en ese surco, y se produce como una inflamación y un ardor muy grande. Claro. ¿Cómo se trata eso? Porque también vamos a abordar rápidamente el tema, porque me estás hablando, por ejemplo, de lo que es la micosis, la infección por hongo, y cómo se ve. O sea, cómo la gente puede de alguna manera orientarse de que, mira, alguno va al baño, va a hacer pipí, y ve su cuestión y nota algo y de pronto le puede ser signo de alarma, ¿no? Sí. Entonces, la mayoría de las veces el diagnóstico es clínico, porque las lesiones tienden a aparecerse, sobre todo cuando ya hay cronicidad en las mismas, que hay alteraciones a nivel de piel y todo, y uno de los factores agravantes es la automedicación. Yo sugiero no automedicarse, sino procuren consultar, porque a veces son cuestiones que se pueden resolver rápidamente, tonterías, y llegan muchas veces ya complicados por alteraciones ya irreversibles en la piel, por ejemplo, por el uso crónico lesiones permanentes, por el uso crónico de esteroides, porque hay procesos, si bien inflamatorios, no infecciosos, y hay procesos inflamatorios infecciosos, como que estamos hablando por la Candida albicans, que son por hongo, o también si hay rascado por el prurito y todo en el roce,
bien sea por relaciones sexuales o por un accidente, cualquier cosa por el mismo rascado, hay entonces una sobreinfección bacteriana y si el paciente tiene alguna alteración inmunológica o son pacientes que tienen compromisos se le complica más la situación. Claro que se complica muchísimo más. ¿Y pueden llegar a ser quirúrgicos? Sí, no solamente pueden llegar a ser quirúrgicos, pueden comprometer su vida si desarrollan enfermedades como la necrosis de Fournier, que son unas necrosis bestiales. Son bestiales. Y sí, causa de infecciones de gran magnitud. Exacto, de gran magnitud y pueden comprometer la vida del paciente. Si se dejan evolucionar, la mortalidad es muy alta. Ahora, ¿qué nivel de incidencia has visto tú de ese tipo de enfermedad, por ejemplo? En cuanto a las necrosis en cuanto a las inflamaciones previas que se producen por el rascado y todo eso, ¿qué tan común es? Sí, es relativamente común. De hecho, es básicamente una de las consultas principales. Claro. De pacientes que tienen que si enrojecimiento, que si una secreción, a veces es malolienta, a veces es sencillamente como si fuera como lechosa más bien. ¿Cuál es el primer signo que podría verse uno y uno sospechar de que hay algo de eso? ¿Cómo se ve? ¿Se ve con alguna secreción de algún color? Puede haber algún una parecido secreción blanquecina. Ok. Puede manifestarse también como en un enrojecimiento en la zona y sensación de prurito o ardor. ¿De la picazón o ardor? Sí, de picazón. Ok. Ahora, me llamó mucho la atención la automedicación. ¿Cómo la gente va a automedicarse? Digamos, ¿cuál sería el medicamento que no tendrían que estar utilizando para siendo automedicados? Es decir, que ellos mismos deciden, no, llego a la farmacia, me dijeron que me pusiera tal cosa y yo me la puse. ¿Cuál sería ese medicamento que es ideal o los medicamentos que serían no ideales para utilizar? Bueno, precisamente por lo difícil de caracterizar desde el punto de vista clínico, muchas veces los pacientes utilizan cremas que tienen combinación de antimicóticos y esteroides. Como quien dice, para barrer las dos cosas. O sea, sí, para tratar de dar el tiro al suelo. Y si el problema es por hongos, le pegas. Pero el problema de los esteroides es como inicialmente son medicamentos a veces potentes, siente alivio al paciente, porque también estás ayudando con la parte de la micosis, entonces empieza la utilización crónica. Y cuando se empieza la utilización crónica de esteroides y cuando se producen daños irreversibles en la piel, cuando vienen entonces los problemas. ya ahí no hay nada que hacer, o sea, la piel se O sea, resumen, importante no colocarse esteroides principalmente, en cualquier tipo de lesión. Y lo principal, ir a acudir a ustedes. No automedicarse por los peligros que puede desencadenar por la cronicidad de los procesos. Normalmente esto no dice el paciente, no, eso fue ayer y tal, no. Ellos tienen bastante tiempo cuando van a consulta, pero llega un momento en que, por supuesto, ya no aguantan más. Claro. Entonces es cuando consultan y mayormente vienen con algún tipo de complicación. Lo común. Una relación sexual, digamos, un poquito violenta, un poquito fuerte, puede condicionar también a ese tipo de lesiones en esa zona de la piel para crear el problema que estamos hablando. Sí, puede condicionarlo, sobre todo cuando hay, por ejemplo, baja lubricación. O sea que la fricción es muy fuerte. La fricción es muy fuerte o muy vigoroso. A veces pacientes jóvenes, cuando también pueden tener trastornos como un prepucio muy redundante, poco elástico por algún proceso que hayan tenido previamente, frenillos cortos, que puede producirse una laceración del frenillo, que usualmente es autolimitante el sangrado, pero queda con esa debilidad y eso puede infectarse o inclusive la cicatrización puede hacer que se acorte aún más y eso va a ir ocasionando que se vaya... Muy interesante la información. Ahora vamos a irle dando sobre la forma consecutiva, ¿no? Cómo se vienen presentando las cosas, porque, a ver, ¿cómo un hombre puede determinar que es de frenillo corto? Y cómo tomar las previsiones para que eso no se haga. Obviamente, mantener unas relaciones sexuales con cierto nivel de tranquilidad, de nivel de lubricación, para evitar ese nivel de posibilidad de trauma en esa zona. Pero, ¿qué característica tiene, por ejemplo, la presencia? ¿Cómo pueden saber que tiene un frenillo corto? Lo normal, por ejemplo, para saber del frenillo, que es más fácil, o el prepucio, lo normal es que esa es una piel que sea sumamente elástica.
lo normal que se es pueda retraer. que lo puedes retraer Okay. perfectamente y Okay. al soltarlo, ella espontáneamente, como muñeco porfiado, como decimos Así es, nosotros, se devuelve. regrese a su sitio, no llevándolo con la mano. ¿Ok? Porque el problema es que tú llevarlo por la mano implica que probablemente ya tenga compromiso en el prepucio y por supuesto no estamos hablando del pene en flacidez, no es igual que el pene en erección. Aumenta Okay. tanto el tamaño en longitud y el tamaño en anchura y por En supuesto grosor, claro. la piel al no tener esa elasticidad pues no se va a adaptar. Entonces lo normal es como un muñeco porfiado. Él debe retraer, o sea, al tú retraerlo, él espontáneamente tiene que regresar a su sitio. Ya ahí se habla de que es una normalidad. Eso es normal. Okay. ¿Okay? El frenillo, por supuesto, como te lo dice el nombre, está abajo a nivel del surco balano prepucial, o sea, digamos en el rodete, en la cabeza abajo, y eso al estar corto, un frenillo corto, frenillo breve, como Okay. se llama Okay. médicamente, te puede condicionar también cuando se retraen durante el acto sexual o inclusive también lo hemos visto con pacientes con masturbaciones o pacientes jóvenes, por supuesto, que hay laceración a nivel de esa zona. Solamente por el acto de la masturbación. Por la masturbación, sí, por la masturbación. Bueno, fíjate lo importante de todos esos detalles, toda esa información. Ahora, el nivel de incidencia es muy alto, es medianamente raro verlo. Sí, Por ejemplo, de cada 10 pacientes, ¿cuántos consideras tú que pueden, según la experiencia de lo que tú has visto? Mira, cuando son específicamente de esto, porque recuerda que estamos hablando de hospitales generales donde llega cualquier cantidad de enfermedades y siempre en el volumen de la consulta, ¿okay? Siempre llega alguno con algún problema a nivel de prepucio, tanto en pacientes jóvenes como en pacientes mayores y a veces obedecen a causas diferentes, ¿okay? A términos diferentes, o sea, o a patologías diferentes que por supuesto tendríamos que hacer un programa muy extenso para poder explicar cada uno en particular. Ok. Y ahora una pregunta, estando un paciente con ese tratamiento, ¿a los cuántos días puede tener relaciones sexuales? Mira, o lo ideal es no tenerlo. Dependiendo de si estamos hablando por lo menos de una candidiasis, ya en pocos días se soluciona el ¿Aproximadamente cuántos días calcularé según la experiencia? Mira, la curación promedio en las enfermedades micóticas puede estar alrededor de unas 2 semanas. Siempre se recomienda utilizar el medicamento una semana más después de ver la curación. Porque recordemos que hay que dar chance también a que haya la regeneración de la piel y en este caso de la mucosa, de la parte interna de ese prepucio, para que él cicatrice adecuadamente. Y uno de los problemas por los cuales cuando hay laceraciones a nivel del prepucio tiende a cronificarse, que es la parte que a veces los pacientes no entienden claramente, es que cuando hay un proceso inflamatorio, por supuesto se corrige, después viene el proceso de cicatrización, pero la cicatrización te conlleva a un proceso de fibrosis y esa fibrosis disminuye la elasticidad de la piel. El proceso ese de fibrosis te contribuye también a un proceso de retracción. Entonces, cuando estamos hablando de un órgano, por así decirlo, circular, estás hablando de inflamación, cicatrización y retracción. Cada vez se va cerrando. Con mayor fibrosis. Se va haciendo como especie de un anillo, de fricción. Cuando el pene está en erección, sencillamente el mismo paciente es quien se lesiona, ya no es la mujer ni nada, es el mismo paciente que se autolesiona, por supuesto, sin saberlo, porque ya la piel ha perdido la elasticidad. Cuando ya se pierde por completo la elasticidad, no queda otra que hacer la corrección del prepucio y si es menester, por supuesto, del frenillo también. O sea, fíjense lo importante que es solamente el hecho de tomar en cuenta los cuidados que la zona de la piel en esa área tiene, ¿no? Fíjate todo lo que puede llegar. Ahora, también pregunto algo que me llama la atención poderosamente. ¿Qué tanto nivel de reincidencia se produce? ¿Qué tantas veces se reproduce ese problema? El paciente te puede llegar una sola vez y se resuelve el problema, o tú has visto que tiene que vuelve a la consulta a reconsultar nuevamente y decirte, mira, vuelvo a seguir teniendo el problema. Sí, no es del día a día, pero sí sucede por razones como cambio de pareja. De pareja, ok.
También sucede por volver a persistir los mismos factores de riesgo. Porque ¿qué buscan los hongos? Ellos tienen dos factores, al igual que en los pies, por ejemplo. Claro. Ellos buscan calor y humedad. Y exacto. el prepucio se las ofrece a la perfección. O sea que si no tienen buena Si no hay higiene, aseo, comenzando por ahí, buen aseo, y una condición metabólica principalmente que no sean diabéticos. Exacto. ¿Los hipertensos han tenido problemas? ¿Ustedes han visto alguna relación con eso? No. Básicamente lo que pasa es que en nuestra población existe mayormente la coexistencia de ambas cosas, de hipertensión combinado con la diabetes. Con diabetes. Bueno, fíjense lo importante, amigos, de lo que estamos hablando. La diabetes sigue siendo todavía, en Venezuela, es la cuarta causa de muerte. Y a nivel mundial es la tercera causa de muerte. Y es algo que nosotros lamentablemente no hemos podido, digamos, no hemos podido generalizar para que la gente, digamos, viralizar, para que la gente entienda el nivel de importancia que tiene cuando, por ejemplo, se le diagnostica que tiene o un inicio de diabetes o una condición previa a través de unos estudios metabólicos de determinación, por ejemplo, de la hemoglobina glicosilada, en fin. Exacto, sí. Fíjense la importancia que esto tiene, la incidencia que tiene en cada una de las especialidades, por ejemplo, lo que es en este caso en la parte del pene. Yo no conocía esa parte, realmente yo no la conocía. Sí, lo increíble es eso, en el caso de la balanoposthitis del diabético, si no se corrige la glicemia, si no se corrigen los niveles, no mejora. No mejora y hagas lo que hagas, no mejora. Y a veces solamente el paciente comienza con esa manifestación. Interesantísimo. Y le ponen 20.000 cremas y 20.000 tratamientos y antiinflamatorios, hacen de todo, pero a ninguno se le ocurre, vamos a ver cómo está tu glicemia, y ahí tú consigues el problema. Jesús, tu número de teléfono importante para la gente, si por el tema de las futuras consultas o alguien que esté interesado, y tus redes sociales, si las tienes, para que las puedas informar. 0414-635-4288 es mi número personal. Estoy en la unidad urológica Dr. Jorge Vera. Okay, estamos diagonal del otro lado de la calle en la Policlínica Dampert de 5 de julio. Las consultas, usualmente estoy del lunes a viernes. Los jueves no, porque tengo otro compromiso siempre fijos en quirófano. Claro. Pero para poder... ¿Las redes sociales? ¿Tienes alguna red social que funcionando en estos momentos? No. Principalmente el número de teléfono. Sí, WhatsApp. Ok, perfecto. Bueno, vamos a leer rápidamente unos mensajes que han llegado por acá. Dice, buenas tardes, saludos desde Cabimas, Estado Zulia, la comunidad de la carretera H con A44 Monteverde, calle que antes se llamaba Ender Andrade y ahora se llama Hugo Chávez. Tenemos más de 20 años de abandono, aquí no llega nada en esta junta comunal y base de emisión. Y si llega, quién sabe para dónde salga, para que se le informe entonces al señor gobernador para que por favor tome en cuenta esta información. Tenemos otro por acá, dice, buenas tardes, el señor Melvin Machado, cédula de identidad, ya está listo, 581, Señor, por favor, ese programa se llama Expresión Libre, gracias a Dios, hoy sí va a hacer honor a su nombre. Eso es porque no tenemos al amigo Gerardo por ahora, pero mañana lo vamos a tener para que sea una expresión más libre. Y bueno, próximamente lo vamos a tener y vamos entonces, ya se nos está informando que vamos a máster. Luego en el próximo segmento, Jesús, muy interesante la información. Vamos a abordar el tema ahora de lo que son las infecciones, que ya no son de hongos, sino de otras cositas más. Vamos a máster y vamos a comercial. Expresión Libre, donde cada voz encuentra su eco.
Expresión libre, donde cada voz encuentra su Viene acá, eco. doctor Resufinol, que dice lo siguiente. Dice, doctor, José Levi Antonio se llama. ¿Cómo puedo hacer si voy a orinar y tengo ardor en la punta? ¿Qué debo hacer? Mira, hay varias cosas ahí a considerar. No tienes problemas ni enrojecimiento ni ninguna alteración en el prepucio. Hay que ver entonces si el problema lo tienes a nivel de uretra. ¿Ok? Puede haber estrechez. Parte de los problemas de este tipo de infecciones que veníamos hablando es que no solamente reduce el tamaño del prepucio, sino también De la uretra. en la uretra distal, que comparten el mismo epitelio que la piel. Que el epitelio se le llama es el mismo Al recubrimiento. mismo recubrimiento de piel. Ahí la Exactamente. piel de la parte distal del Correcto. pene es diferente a la del resto del pene y se asemeja O sea a que la piel de digamos, una inflamación de ese tipo, combinado con una infección, por ejemplo, micótica, de un hongo, como habíamos hablado, puede condicionar también ese tipo de problemas a nivel de la uretra, principalmente en esa zona cercana. en la zona, o sea, distal, sí, claro que sí. O sea, el resumen es atenderse de inmediato e ir a consulta sí, con usted. No, porque el problema es eso, es la cronicidad, igual que problemas prostáticos y todo. O sea, tienes que, no tanto en este caso como mantener un control estricto como el de la próstata, que así como las mujeres van 2 o 3 veces al año, por lo menos en el hombre se exige, si no hay problemas en el momento, 1 vez al año. Y se hace un chequeo general. Pero por supuesto, si se nota alguna alteración, hay que tomar en cuenta eso. Tocaste un punto muy importante porque es el común denominador, o sea, el comportamiento de nuestros hombres, como de nosotros los hombres, sobre todo aquí en el estado Zulia. Te pregunto, ese deber ser, de así como la mujer va o tiene que ir por lo menos 1 vez al año, o mínimo, o lo ideal 2 veces al año, pero por lo menos 1 vez al año para hacerse su citología, hacerse su valoración general con su ginecólogo. Así debería ser también por la parte de urología. Ahora pregunto, ¿realmente se cumple eso o es muy poco lo que se ve? No, el hombre usualmente consulta cuando tiene el problema. Cuando tiene el problema, y salvo que cuando es problema prostático van solos, pero cuando es algún otro tipo de problema, llámese BPH o candidiasis, de las cosas más comunes y tal, entonces ahí sí vienen con la mujer. Pero de resto es difícil, es una cuestión más cultural que otra cosa. Claro. Las mujeres van. O sea que ustedes cada vez que en la consulta van viendo un hombre que va llegando solo, ya ustedes van sospechando que viene solamente por el tema de la próstata. Sí, normalmente es así, a menos que quiera ocultar algo como alguna verruga, alguna cuestión de BPH y tal, que entonces están tratando de ocultar la situación. Sí, esa parte es bastante delicada también por el tema de la pareja, ¿no? Sí. Ahora, lo siguiente, vamos a abordar entonces el tema, ya que tenemos, ya el tiempo se nos está cortando. El tema del proceso de las infecciones. Ya hablamos y nos adelantamos en cuanto a eso en la parte de lo que serían las infecciones a nivel desde el punto de vista de origen de los hongos. Pero Jesús, también tenemos infecciones que son bacterianas y otras que son muy importantes, que yo creo que es epidemiológicamente más importante, que serían las virales. Hablemos de estas, aborda de manera libre como tú consideres, con niveles de prioridad considero que tiene que ser la viral. Hablemos acerca de esto. Bueno, las virales, obviamente, aparte del HIV, que es el que todo el mundo conoce y digamos es detectable por pruebas de sangre y todo. Correcto. En las virales tenemos una que es la más común, tenemos varias, pero la más común es el VPH, ¿okay? El virus del papiloma humano, que no tienes forma de detectarlo en la sangre, ¿okay? Tienes que hacerlo o por examen clínico o por impronta o raspado y tal para visualizar los cambios poilocíticos a nivel, o sea, del citoplasma celular, o sea, los cambios que se producen en la célula. Tomando la muestra y viéndolo en el microscopio. Tomando la muestra y viéndolo el patólogo. Viendo el microscopio. Viendo el microscopio. Ahora, vamos y es la más común, dicho sea de paso, de las enfermedades virales. La del VPH. Enfermedad de transmisión sexual, el VPH es la más común. ¿Cómo se explicaría cómo se ve? Ok,
¿Cómo se ve el tema de la infección? Por VPH, por ejemplo, ¿se ve alguna verruguita, se ve algo? ¿O tenemos que...? Ok, ahorita vamos a cortar el tema y vamos a abordar. Tenemos, ya próximamente vamos a presentar el Castillo del Pueblo también para poder tener una información acerca de una zona que es importante también y bueno, vamos a abordar. Adelante, Gatillo. Adelante. El Gatillo del Pueblo, en cada calle, en cada Hoy nos comunidad. encontramos en la parroquia Jesús La Costa, sector Gallo Verde. El Gatillo del Pueblo, en cada calle, en 3, cada 2, comunidad. 1. Bueno, muy interesante la información que nos dio nuestro amigo el licenciado Juan Palencia. Juan Palencia. Él es el paladín ahora digamos, de las comunidades, ¿no? Porque está ayudándonos a obtener información de los distintos sectores con los problemas que tengan en cuanto al servicio. Es importante ver la situación. Llama la atención que siendo la parroquia Olegario Villalobos una parroquia que debería estar bien consolidada, bueno, está esa información ahí, bueno, y esperemos que la gente de la alcaldía pueda tomar nota acerca de lo que se está presentando con estos vecinos y se les pueda dar una debida solución. Tuvimos que hacer un corte muy rápido porque tuvimos un problema técnico en vivo. Estas cosas pasan así. Y bueno, ya resolvimos el problema y ya podemos volver a retomar el punto. Un punto por demás importante porque, vuelvo y repito, desde el punto de vista epidemiológico es prioritario que la gente sepa, es importante que la gente sepa el nivel de peligros que puede haber potenciales para desarrollo de cáncer, tanto en pene como en el pene como en el cuello uterino de las mujeres por el tema de la infección por VPH. Quedamos cuando nos tuvimos que cortar, quedé en preguntarte algo. ¿Cómo una persona o un hombre cuando va al baño, que va a hacer otra vez, va a hacer pipí, qué lesión puede ver que pueda sospechar que lo tenga o se ven manchas o cómo es la manifestación que se ve? Porque usualmente son lesiones asintomáticas, se ven como verrugas dispuestas de manera irregular alrededor del surco, digamos, detrás del glande de la cabeza, en esa parte del surco o en el prepucio, tanto por fuera como por dentro. Se ven como cadillos, como lo que le llaman cadillos, algo así. Como cadillos, como ojo de pescado que le dice la gente y tal, Okay. o como cresta de gallo. Okay. Se ven más o menos con ese aspecto con una distribución irregular, que muchas veces los pacientes lo confunden con otra presencia, porque no tiene otro calificativo, otra variante que es las perlas córneas, que están presentes hasta en el 45-50% de los hombres, sobre todo circuncidados,
que son como una especie de pelotitas blancas en esa parte de atrás del rodete, del glande, como de en la el corona. surco, en la parte Sí, de atrás. pero estas están dispuestas de manera Lineal. radial, sí, de manera, y son pequeñitas, y por supuesto son asintomáticas, eso no requieren tratamiento, salvo que por cuestiones de prejuicios psicológicos o cualquier cosa del paciente, pues se pueden hacer procedimientos para extirparla, pero realmente no representan ningún riesgo de nada, a diferencia de las lesiones por VPH. Eso es lo que te iba a abordar, que correcto. En el caso de la mujer, la asociación es muy alta entre VPH y cáncer de cuello uterino. Claro. En el hombre es también, pero en mucho menor grado, porque los pacientes tienden usualmente a ser pacientes no circuncidados, o sea, que conservan su prepucio. Usualmente son pacientes de poblaciones, o sea, donde tienen poco recurso a los médicos. O sea, poblaciones de bajos recursos. De bajos recursos y, por supuesto, el desaseo, la zoofilia, son factores que contribuyen. Lo tiende a ver uno en hospitales. Esa parte importante, no buscar burras, no buscar animales, no tener relaciones con animales principalmente. Sí. Eso es para como detonante del cáncer. Por supuesto, el VPH, porque se deja evolucionar, a veces el paciente no, como es asintomático, no consulta a menos que se las lacere o él se las trate de quitar, como describen, que si con un pelito, con un cabello, o como me escribió casualmente hoy un paciente, rasurándose, se las cortan y tienden a sangrar bastante en ese sentido. Y el problema cuando sangran es que el virus, como se esconde en los estratos más profundos de la piel, donde vaya cayendo la sangre, donde se disemine, va infectando, va ampliando la lesión. Va haciendo como siembras en ese sentido. Esas lesiones se pueden ver mucho también en la parte del glande o principalmente en la zona de la en el glande no es frecuente porque ahí la piel es diferente, más en la parte de la parte de atrás, de la parte de atrás. Del prepucio, tanto en la parte mucosa como en la parte de piel, en el pene, por supuesto en el pubis. Hay conceptos que a veces no los manejan bien. El preservativo, por supuesto, que te ayuda, pero recuerda que el preservativo solamente te protege el pene, te deja expuesto tanto el pubis como el escroto, y por supuesto esas zonas con los flujos vaginales discurriendo, tienes una alta probabilidad de desarrollar VPH. Y le puede crecer en esa zona así mismo. Claro. Claro que sí. Y producir el mismo tipo de lesión. ¿Se ve en la misma forma? Sí, lo que pasa es que en los pacientes evolucionan de manera diferente dependiendo no solamente del virus, sino de la condición inmunológica del paciente como tal. A veces son pequeñas, a veces se mantienen por años la misma lesión, a veces inclusive, y está descrito que desaparecen espontáneamente, pero a veces tienden a crecer o mantenerse. Entonces, en esos casos es que los pacientes consultan. Claro, y a ver, bueno, aquí lo importante es que primero la gente entienda de que si tienen los hombres vean que tienen ese problema, no estarse molestando, no estárselo tocando, sino quedarse tranquilos. Se pueden colocar alguna crema, pueden hacer algo, lavarse principalmente, mejorar. ¿Qué recomendarías tú mientras llega, por ejemplo, a la consulta con ustedes? Hay cremas específicamente para el herpes, se puede utilizar de manera tópica, inclusive hay también tratamientos tomados, pero la cuestión es tener la certeza de si es, porque hay lesiones que se parecen. ¿El nombre genérico del medicamento cuál sería? El aciclovir. El aciclovir. Es económico y todo, pero si no es un herpes, por ejemplo, no te va a servir. Y para el VPH, tratamientos, digamos, tópicos como tal, no son a veces fácil. No, sí son efectivos, pero hay unos que son delicados, y requieren, o sea, la administración estricta y dependiendo de la zona. Si estamos hablando de la parte normal del pene, quizás utilizarlo, pero tiene que caer solamente en el sitio por el riesgo de que te dañe la piel sana, porque son medicamentos que el paciente lo ve, se traduce como una quemada, pero realmente es un proceso a nivel químico que producen muchos de estos medicamentos.
Y hay que Importante. retirarlo. Hay medicamentos como el Frudig y todo que tienes que retirarlo. Después que se coloca, se aplica, a la media hora tienes que retirarlo. Yo tuve una mala experiencia hace años con un paciente y tuve que dejar de utilizarlo porque tú no tienes el control. Claro. Se lo mandé a colocar en su casa, el paciente me confesó, él no llegó molesto, sino que llegó fue preocupado porque, oye, tenía el pene, eso estaba negro, eso parecía una morcilla y todo, pues estaba desesperado del dolor y la molestia. Claro. Porque el medicamento desencadena una reacción inmunológica y se traducía como eso, como ver una quemadura ni nada. Y él me dijo que llegó muy cansado del trabajo, se echó la crema, atinó y tal, pero se quedó dormido y amaneció cuando el dolor le dio fue que se Todo extendido despertó. por la Y lesión. por supuesto, como no puedo manejarlo, no lo puedes manejar tú directamente, Claro. pues no delego esa responsabilidad en el paciente. El paciente. Porque sea como sea, tú Si no tienes tiene que ser exclusivo de usted. Tienes que asumirlo como médico, tienes tú que asumir esa responsabilidad. O sea que el nivel de atención de ustedes va más allá, inclusive. Sí. Tiene que ser como muy personalizado, ¿no? Sí, la mayoría de mis pacientes, por no decir todos, tienen mi número personal porque es la forma de establecer empatía y de poder tener cierto control Claro. de las cosas. Y la ventaja, con las características que somos como nosotros los médicos venezolanos, Sí. que tenemos el acceso. Fíjate que hay países por donde hemos estado, donde estás tú, por ejemplo, también, de que dar la posibilidad de poderle otorgar el número de teléfono Nunca. a su paciente, Nunca. a un paciente es imposible. Nunca. O sea, es una situación, Nunca. y muchas veces, fíjense la diferencia. Por eso es importante hablar también de darle el valor, el valor que tiene nuestro país en cuanto a los valores y al tipo de formación por el cual nosotros nos hemos venido desarrollando. ¿Por qué? Porque nosotros de alguna manera hemos tenido la oportunidad de ser más personales con los pacientes, hemos sido de alguna manera más humanos. En cambio, el resto de los sistemas en todo el resto del mundo son sistemas que son muy separados, muy divorciados en cuanto al manejo del médico con el paciente, y muchas veces hay pacientes que tienen que esperar hasta 3, 4, 6 meses. Imagínate un paciente con 3 meses para poder conseguir una cita con un problema como se le presenta en estas condiciones. O sea, es lamentable. Es una de las grandes bendiciones que tiene Venezuela y es algo que tenemos que retomar de alguna manera, fortalecer y mejorar y extender. Sí. En estos momentos estamos finalizando el tiempo. Jesús, no sé, bueno, te tenemos que invitar para otro programa. Cáncer de pene sería muy importante. Sí. Tenemos que hablar cáncer de testículo, que es importante. Es más importante quizás que... Mucho más importante todavía. Jesús, de verdad que para nosotros es un verdadero placer. Muchísimas gracias por la apertura y la aceptación de la invitación. Nuevamente, por favor, tu número de teléfono para ¿Cómo no? los televidentes. 0414-635-4288. Lugar de la consulta. Sí, Unidad Urológica Dr. Jorge Vera. Estamos diagonal a la entrada principal de la Policlínica Lamper del 5 de julio. Lo que es la Policlínica Vieja. Sí, pero del otro lado de la calle, o sea, no hay aviso por fuera, pero ahí es fácil ubicarnos. Estamos ahí en ahí lo tienen de referencia. diagonal a la entrada principal. Sí, y ahí es donde hace vía. Bueno, finalizamos el programa. De verdad que para nosotros es un placer. Un abrazo grande para todos los televidentes. Y bueno, seguimos adelante. Aquí lo importante es tener en el futuro lo que significa las próximas invitaciones que vamos a tener, y ya próximamente, ya para mañana, si Dios quiere, vamos a contar con nuestro amigo Gerardo Núñez. Para nosotros un placer. Muchísimas gracias. Hasta luego.